Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores. Una vez más con vosotros, esta vez con 4 personas en el estudio, incluyéndome a mí, en un tema que creo que va a ser muy interesante para todos, como es la sostenibilidad y la eficiencia energética, que ya venimos tratando en diversos programas con anterioridad, hoy con un prisma diferente. Como sabéis todos, esto es una cuestión clave en nuestros días. La concienciación medioambiental, la necesidad de reducir nuestra huella de carbono para lograr un mundo sostenible son hoy en día unas necesidades que a todos nos conciernen. Hoy vamos de la mano de nuevos profesionales, como os decía, que nos ofrecerán su punto de vista sobre el escenario energético actual. Y repasaremos aquellas medidas que, como ciudadanos, están a nuestro alcance para ser más eficientes. Analizaremos aquellas medidas puestas en marcha también por el Gobierno y algunas de las claves para progresar más rápidamente en la tan ansiada transición energética. Para hablar de todo ello, tenemos hoy aquí a Javier Mañueco y a María Cubillo. Buenas tardes. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Hago una breve introducción de ellos. María Cubillo Sagüés es ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de metalurgia. Tiene un máster, un MBA ejecutivo por el Instituto de Empresa y es auditoría y auditora técnica de ENAC para certificación de personas y sistemas de gestión de la energía. ¿Lo he dicho correctamente, María? Perfecto. Vale. Ha desarrollado su carrera profesional siempre en el campo de la energía de empresas como APP Plus y Unión Fenosa. Y en 2018 fue distinguida como Legend in Energy por la AEE, que es la Asociación de la Energía, la Asociación de Ingenieros de la Energía, ¿verdad? En español. En el Congreso Mundial de Ingeniería de la Energía y en 2019 Ingeniero de Minas del Año, convirtiéndose en la primera mujer distinguida con este reconocimiento y Premio Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, entre otros. Sí. Bueno, no te falta currículum. Bueno, vamos con Javier. Gracias. Javier es el marido de María, ¿me equivoco? Eso es. Javier Mañueco Gómez Iguanzo también tiene su máster ejecutivo en MBA por el Instituto de Empresa y cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolló su carrera en el mundo inmobiliario en empresas como Rayet y Grupo Armancentro. Y en 2007 crea Sin CO2, consultora energética, que creo que es la empresa que tenéis hoy en día, que está especializada en la prestación de servicios relacionados con el ahorro y la eficiencia energética, de la que misma eres tu socio y gerente, ¿no? Creamos entre los dos. Fue una... Ahora nos explicáis. En la actualidad, eres presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y vicepresidente de la Comunidad de Medio Ambiente de la Asociación Española de la Calidad, de la que también eres miembro de la Junta Directiva. ¿Me equivoco? Efectivamente. Bueno, así es. Pues tenemos una ilustre participación ahí en el programa. Nos van a contar qué es lo que hace su empresa y sobre todo vamos a hablar de temas energéticos. Y también contamos hoy como coequiper, ya habitual en mi programa. Gracias por venir hoy, Julián Salcedo. A ti no te voy a hacer toda la retahíla del CV, ya la conoces. Mío breve. Recuerdo, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y es CEO de Cefire. Y bueno, tuvo un cargo muy importante en Mapfre como director de inmobiliario anteriormente. Pues muchas gracias por invitarme y estar con vosotros otra vez. Yo creo que todos los programas han sido interesantes, pero hoy que contamos con María y con Javier, yo creo que va a ser especialmente. Vamos a aprender muchas cosas. Muchas gracias para vosotros también por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí y contaros lo que sabemos, lo que podemos aportar. Bueno, será. Bueno, yo estoy seguro que sabéis mucho más de lo que nos podemos imaginar. Javier, María, ¿podéis contarnos algo más de vosotros, de vuestra experiencia y de qué os motivó para fundar Sin CO2 y a qué se dedica vuestra empresa en concreto? Muy bien. Bueno, voy a empezar a hablar yo, pero en realidad la fundadora, la creadora fue María. En el año 2007, María estaba trabajando en el Departamento de Eficiencia Energética de Unión Fenosa, vio una posibilidad de negocio que era todo lo relacionado con la certificación energética de edificios. Para explicar de una forma muy sencillita, son los colorines que vienen entre los edificios que nos indican el grado de eficiencia de consumos que tienen los edificios. Vio ahí una oportunidad de negocio y se animó a independizarse, a dejar un trabajo fijo, un sueldo fijo. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue hace 16 años. Y ya tenía 3 hijas, o ya teníamos 3 hijas en aquel momento. Aún así dio el salto. Yo me encargaba de las labores administrativas, financieras,
fiscales de la empresa en los ratos que me quedaban libre, porque yo seguí manteniendo mi trabajo, y a los 6 meses, cuando vimos que esto, bueno, pues que había una oportunidad de trabajo y una oportunidad de vida, pues decidimos los dos optar por ello. Ahí ya nos lanzamos a la piscina por completo y a partir de 2017, que fue cuando la constituimos, siempre 2007. decimos... 2007, siempre decimos que debió ser el mismo día que quebró Lehman Brothers, fue el día que fuimos nosotros a la notaría. Todo el mundo nos llama inconscientes, pero bueno, ahora estamos ya más consolidados, tenemos 43 personas en plantilla, una plantilla de ingenieros, de licenciados en temas relacionados con el medio ambiente, ingenierías, y que, bueno, pues que hemos sabido consolidar, yo creo, un equipo bastante fuerte de expertos en todo lo relacionado con eficiencia energética, sostenibilidad, cambio climático. Hacéis consultoría, básicamente, ¿no? No ejecutáis proyectos, No. nada, ¿no? Somos consultores, efectivamente. Muy bien. María, ¿algo que Sí. añadir? No, lo que ha dicho Javier, pero la pregunta, fíjate, empezamos cuando fuimos a poner el nombre de la empresa, decíamos, somos consultores porque lo que hacemos es que nos dedicamos a estudiar e investigar sobre todo lo que hay, nos gusta estar estudiando, investigando y saber todas las novedades tecnológicas en el mercado y poder asesorar, pero nos sonaba al principio que un consultor parecía que era como, guau, este no sabe nada realmente, entonces llevábamos nuestra resolución, nuestro asesoramiento a tal grado de precisión que decidimos denominarla ingeniería, porque llegamos a lo que se denomina en ingeniería el proyecto básico. Entonces, en nuestro asesoramiento. Entonces, por eso dimos ese cambio llamándolo ingeniería energética. Muy interesante. Y entonces tú dejaste de trabajar y te dedicaste a la empresa. Dejé de trabajar para cuenta ajena para no parar de trabajar por cuenta propia, efectivamente. Quiero decir, me refería a eso. Sí. Y además compaginaste eso con tener 3 hijos, madre mía. Eso es, efectivamente. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con un equipo fuerte en casa. La verdad es que uno solo yo creo que es imposible, pero fuimos 2 tirando del carro de las 2 cosas a la vez. Durante los primeros meses Javier seguía trabajando y viajando sin parar con su trabajo, que nos veíamos casi por equivocación, pero cuando la empresa ya fue creciendo y tomando forma, pues entonces ya entre los 2 pudimos compaginarnos bien los 2 trabajos, así que... Aunque no sea el objetivo de esta reunión hablar del emprendimiento, sí que hago... Te iba a preguntar, Javier, porque es una pregunta que tocamos mucho en este programa, el tema del emprendimiento. Tenemos mañana una reunión sobre esto. Y yo quería decir que nos dijeras lo que creo que ibas a decir. ¿Cuáles son las claves en vuestro caso para que la empresa saliera bien o tirara bien? Pues la clave... La formación. Formación e ilusión. Ilusión, muchas ganas de hacerlo, muchas ganas de trabajar, mucha apuesta, arriesgar, que es un poco lo que creo que falta en estos momentos. Ganas de arriesgar, ser capaces de decir, oye, tengo un sueldo fijo en una buena empresa, ya está en Unión Fenosa, una buena empresa, y decir, oye, pero me apetece más este proyecto. ¿Qué te da al final? Muchas obligaciones, pero muchísimas libertades. Siempre decimos lo mismo. Nosotros hemos ido a todas las actuaciones del colegio de nuestras hijas que hemos querido ir. Porque algunas es cierto que al final hemos decidido no ir, pero siempre hemos tenido la libertad de estar con ellas, de poder ir a las reuniones, de poder ir a los espectáculos, de poder ir a las fiestas de Navidad. Y eso al final te compensa mucho también los malos ratos, los disgustos que te da el tener tu empresa, que cierto es que también te da muchas preocupaciones. O las reuniones a las 5 de la mañana para terminar de resolver temas pendientes. ¿Cuánto tiempo os costó ver la sostenibilidad? Por curiosidad, ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Para ver la sostenibilidad de la empresa, verla nivelada. Buena pregunta. Es que ten en cuenta que nosotros empezamos en 2007 con una crisis tremenda que duró mucho tiempo. Por eso. Cuando empezamos a levantar cabeza, en el fondo yo lo veo como una suerte porque no estaba creada la empresa ya ahora mismo con 43 personas, la última crisis que hemos tenido con todo el tema de la pandemia, pues ha sido más difícil desde mi punto de vista lidiarla. O sea, efectivamente nuestro plan de negocio no se cumplió en absoluto, pero fuimos capaces de ir readaptándonos según fue surgiendo, con flexibilidad, ¿no? Y con la flexibilidad que te da una pequeña empresa. Ahora a lo mejor la empresa es más grande y sufrir una crisis y tener que despedir a mucha gente o sería mucho más complicado. No. Nosotros hemos conseguido, Ciencia2 tiene un equipo maravilloso y es gente que en las demás crisis que hemos tenido se han adaptado facilísimamente, han remado todos juntos tirando del carro como nadie y han empujado como nosotros. Buena cultura de empresa y buen equipo, ¿no? Una gente muy buena espectacular. Gente. Perdón. Sí, me gustaría, si me lo permitís, añadir algo. Yo recuerdo perfectamente aquella época a la que os estáis refiriendo, de 2007,
no por la situación de crisis que luego vino, etcétera, ¿no? Sino en el tema de la eficiencia energética, el control, etcétera, ¿no? Lo recuerdo perfectamente porque, como sabéis, he estado en una compañía multinacional muy, muy grande con cantidad de inmuebles y cantidad de edificios y de todo esto. Y yo recuerdo que en aquella época, cuando nos ofrecían empresas similares a la vuestra, ¿no?, los servicios de gestión energética, realmente lo que se hablaba era de reducción de consumos, no se hablaba de otra cosa, ¿eh? Y lo que nos decían era, bueno, no te preocupes porque yo revisándote la tarifa que tienes contratada, y no sé qué, soy capaz de proponer algo y tal, hablamos con distintos operadores, y te voy a reducir un 20%, por ejemplo, ¿no?, de los consumos. Claro, cuando tienes muchos edificios y un gran consumo eléctrico, por ejemplo, ¿no?, en tu empresa, pues claro, un 20% es mucho dinero, ¿no? Pero solo se hablaba de eso. El control energético era eso, control de consumos. Efectivamente, nosotros ahí tuvimos algunas pequeñas discusiones o discrepancias en nuestra forma de ver el negocio porque yo me negaba a ser mero negociador de tarifas, que está muy bien, pero teniendo ingenieros muy cualificados que sabían optimizar los consumos y reducir los consumos, no queríamos ser simplemente un negociador de tarifas. Insisto, está muy bien y lo hacemos y seguimos gestionando las tarifas de algunos clientes y sus suministros. Pero desde nuestro punto de vista teníamos que ser más. Teníamos una plantilla cualificada, arquitectos, empresas, gente de sostenibilidad, de químicos, de climatización, expertos, industriales, mineros de la energía y gente muy preparada para poder optimizar desde el punto de vista energético procesos industriales, saber cuantificar las pérdidas en base a cálculos y evidencias, saber hacer campañas de medición sin exagerar, pero ajustadas a tiempo y forma y poder con todo esto concluir mejoras. No creo que sea algo sencillo y fácil. A la hora de decirlo suena muy bien, pero al principio no es sencillo. La gente lo que hacía era también utilizar la certificación energética y los programas establecidos para decir, pongo lo que hay ahora, y si le cambio esto, ahora ¿cuánto sale? Y si le cambio esto, ¿cuánto sale? Que está muy bien, es una alternativa, pero nosotros lo que trabajábamos fundamentalmente era en estimaciones de consumo en función del equipo y el uso. Hay proyectos para nosotros que han marcado un hito. El primero que hicimos que fue muy importante, nos gustó un montón, fue ADIF. Lo hicimos junto con PricewaterhouseCoopers en un grupo muy bueno, muy fuerte de trabajo y nosotros hicimos toda la parte técnica y ellos todo lo que era la parte de gestión, de control de gestión, de todo el proceso y demás. Bueno, pues ADIF tiene 9.500 suministros. Tiene más de 40 tipologías de tipologías complejo, ¿no?, de uso, de instalaciones. Y entonces fuimos capaces de hacer un análisis macro total de los 9.500 suministros para después especificar y clasificar, parametrizar, ver in situ las auditorías más en profundidad de los distintos centros de trabajo, de las distintas instalaciones, evaluar las mejoras y una vez hecho volver al salir al micro y luego al macro otra vez. Nos reconocieron después de muchos años de hacer el plan director de eficiencia energética que se cumplieron todos los ahorros que habíamos calculado. Unos ahorros calculados de 9.500 suministros en 6 meses. ¿Esto por qué? Es porque la base de conocimiento y el cálculo era muy firme. Entonces, es una metodología que nos ha permitido continuar con trabajos de este estilo. Hemos hecho en Televisión Española, hemos hecho en Metro de Madrid y hemos continuado estamos trabajando también con Metro, con grandes compañías, con este tipo de trabajos y alimentado ahora con toda la parte de sostenibilidad que es fundamental. Pero lo que me llena de orgullo y satisfacción es que hemos conseguido que la empresa tenga grandes empresas que han dicho, oye, gracias, es que he ahorrado. Algunos con inversión cero, otros con inversión de equipos, otros demostrándoles que tenían un mantenimiento que era mejorable. A lo mejor son cosas muy sencillas, pero oye, hemos ahorrado. También en el mantenimiento. No hacemos mantenimiento. No, pero entráis también en el análisis del mantenimiento. Eso es. Y cuando decimos que las empresas han ahorrado, no nos referimos únicamente a que han ahorrado costes, sino que han ahorrado energía. Muchas veces, como comentabas tú, Julián, las empresas simplemente dicen, oye, ahorro de energía, ¿no? Eso es optimizar la factura simplemente. No, nosotros lo que trabajamos es en el ahorro de energía.
en ver cómo puedes consumir menos energía y, sobre todo en estos momentos, energías de origen fósil o energías contaminantes. Ujú. Bueno, si os parece, dejamos de un lado los éxitos de vuestra empresa, que seguro que van a volver a salir otra vez en sucesivas partes de este programa. Y bueno, lo que os comentaba antes, hemos tratado ya este tema energético ampliamente en otros programas, que está marcado, como vemos, en muchos programas geopolíticos, en un mundo muy volátil actualmente, y una pasión, ¿no?, que tenemos y una gran presión por reducir emisiones, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el panorama actualmente? Bueno, en estos momentos vivimos una situación muy compleja. Obviamente, y no hace falta repetirlo, la crisis de la desgraciada guerra de Rusia contra Ucrania, el cambio climático es otro componente importante, unos objetivos muy importantes de descarbonización que nos hemos marcado de Europa, el alto precio de la energía, el alto precio del gas, los continuos intentos de cambiar los combustibles fósiles por energías renovables, pues todo eso nos lleva a un mercado en el que todavía nos queda mucho por desarrollar. Se está avanzando mucho, pero se tienen que acabar de fijar un poco cuáles van a ser los parámetros a futuro, dadas las circunstancias actuales. Uh-huh. ¿Algo que añadir, María? No, completamente de acuerdo. El enfoque es complicado y hay que buscar alternativas. Yo lo que pasa es que, a ver, independientemente de la situación que hay actualmente, que es compleja, yo creo que por convencimiento propio, por mi forma de ser o por la austeridad que nos caracteriza en Castilla o en varias partes de España, es que no hay que gastar de más. Entonces, me parece fatal, me parece tremendo que seamos capaces de tirar agua que no necesitamos o de gastar energía que no necesitamos, pero por propio convencimiento. Entonces, lo trasladamos a que es que hay muchas emisiones y que hay un sobrecalentamiento y que tal. Perfecto. Si esto es lo que mueve a la gente, fenomenal. Lo trasladamos a que hay carencia de recursos energéticos, perfecto. Si esto mueve a la gente, perfecto. Yo estoy segura de que la inteligencia humana, cuando se acaben estos recursos energéticos, inventará nuevos. Estoy convencida de que el ser humano, según vayamos teniendo carencia de ciertos elementos, vamos a ir adaptándonos y buscando nuevos sistemas. Pero sí creo, independientemente de todo esto, que tenemos que ser conscientes de la realidad, que es que tenemos una energía, un agua, un sol, y que tenemos que intentar aprovecharla al máximo sin desperdiciar. Uh-huh. Todos estamos de acuerdo, si me lo permitís, del tema de la sostenibilidad y sobre todo la obsesión justificada de las emisiones de CO2, ¿no? Pero esta mañana estaba en un encuentro en el que he asistido, es un dato que ha facilitado Reinés, el presidente de Naturgy, y a mí me ha llamado la atención, no tenía yo idea exacta, y es que dentro de las emisiones de CO2 que se producen en el mundo, Europa solo emite el 8% del total. O he tomado mal la nota, o solo ha dicho el 8%. Y me ha sorprendido, porque claro, Europa es un continente muy avanzado y me parecía muy poco, ¿no? Pero somos muy pequeños. Pero es cierto. posible. Somos pequeños. Actualmente se está retirando la industria. Se está retirando la industria. La industria está en otros países que además tienen unas normativas mucho menos exigentes en temas de cambio climático, de huella de carbono. India, China, son países, bueno, Brasil, son países en los cuales todavía no se está avanzando tanto en estos temas, entonces efectivamente son países mucho menos comprometidos y mucho más contaminantes. Y además en esos países las energías renovables todavía no han entrado y están quemando carbón y están quemando petróleo todo lo que pueden. Uh-huh. ¿Qué creéis que podemos hacer para mejorar el panorama actual? Mi discurso es muy claro en este aspecto. Eficiencia energética. Ya lo dice la gobernanza europea, la eficiencia energética es lo primero. Lo primero que tenemos que ver es cómo consumir menos energía, en cualquier aspecto, en industria, en residencial, en terciario, los ayuntamientos, las administraciones, consumamos menos energía. Luego ya veremos qué tipo de energía. Indudablemente hay que apostar por la renovable, pero lo primero que tenemos que hacer es consumir menos energía. Mira, hay una de las cosas que es muy graciosa, porque todo el mundo te pregunta en casa, oye, es que tengo esta caldera, ¿cuál pongo? Es que mira, voy a cambiar las ventanas, ¿cuál te parece mejor y tal? Y yo le digo, lo primero, ¿has probado a poner cortinas? Lo segundo, ¿a qué temperatura tienes el agua de la calefacción? Ay, no lo sé. ¿Has mirado si los radiadores los has purgado? ¿Has quitado el aire?
No, ¿eso cómo se hace? ¿Y cómo lo tienes distribuido? ¿Qué zonas son más frías y más calientes? Todo esto no se hace. ¿Pones alfombras? No, es que ahora no están de moda. Yo lo comento en algún programa, para mí me resulta impresionante la cantidad de energía que gastamos en calentar agua sanitaria para luego mezclarla con agua fría. Es Esta impresionante. es la mayor barbaridad que se puede hacer. Y lo hace casi todo el mundo, saca el agua de la caldera. Aparte que se carga la caldera y le dura la mitad de tiempo. Y además contamina mucho más porque tiene más... quema peor y produce más contaminación en el escape. Hay un Tremendo. punto ahí que efectivamente no puedes cambiar mucho más porque la temperatura del agua en circuitos, no estamos hablando de una vivienda, sino que ya en circuitos más grandes, tienen que llegar a su último punto del circuito a 50 grados mínimo. Y para evitar problemas con legionela tiene que tener en el almacenamiento picos de temperatura que lleguen a 70 grados de forma puntual que se puede programar y si no mantener a 60. Pero en una vivienda tú puedes calentar a menos temperatura si no hay almacenamiento. Y normalmente no se hace, se mezcla con agua. Entonces, y la no tiene calefacción sentido. te la suelen poner los fontaneros cuando llegan, yo creo que para que se rompan las tuberías, luego abran algún poro, se vaya alguna soldadura que está fría y al final, no, pero es verdad, te prueban la caldera, la ponen a 70 grados, 80, en la calefacción me refiero, y ahí se queda y la gente luego, yo he visto a amigos míos que se puede poner más baja. Digo, tú verás, digo, yo la tengo a 55 y la tengo un poco más de tiempo y ya está. Pero no me abrazo además cuando toco los radiadores. Es increíble. Pues Esto es tirar el dinero, claro. Esta es la misma política que cuando vas a una industria, ¿eh? No te creas. O sea, es curioso cuando vas a una industria tremendamente, o sea, consumidora de electricidad o de energía y tienen balsas inmensas de agua. Bueno, miento, de agua no, de distintas sustancias, pero bueno, las ves enormes y calientes a temperaturas enormes y sin tapar. Y dice, no, ¿para qué? Y yo, tapar, aislar, porque es que tienes esta balsa aquí con 120 grados y esta balsa aquí donde quieres refrigerar y no tienes ninguna pared aislante en medio. Si esto de la eficiencia es muy sencillo. Es que donde haya calor, que haya calor, y donde haya frío, que haya frío, y que no haya transmisión indeseada. Bueno, pues esto, tan sencillo, a veces cuesta. ¿Creéis que el cambio climático es un hecho o no? Ja. Bueno, eso ya es para nada. No lo sé. A mí me encantaría tener tiempo para de verdad estudiarme todos los informes que se están presentando. Hay muchos informes. ¿Que hay cambios respecto a años anteriores? En eso hemos coincidido y hemos hablado muchas veces. Que que sea cíclico o no, me encantaría estudiarlo más en profundidad, pero no tengo certeza. Pero que está habiendo cambios en el clima sí que es cierto. Entonces, si es tan urgente como se está vendiendo desde algunos puntos tan extremistas, pienso yo que no, pero que hay que hacer cosas, que hay que empezar a actuar ya, que nos tenemos que poner a las pilas en todos estos temas, por supuesto que sí. No podemos seguir obviando que estamos quemando fósiles, que estamos utilizando las energías de una manera un poco drástica y que todo eso está afectando al medio ambiente. Pero ya no son únicamente las energías, los residuos. Ahora se empieza a hablar mucho de economía circular, debemos empezar a gestionar mejor los residuos. Hemos vivido un poco despilfarrando la naturaleza, por así, abusando de ella, y creo que debemos mantenerla mejor, tenemos que prestarla más atención y cuidarla mejor. Entiendo, resumiendo un poco, porque me indican que tenemos que ir a publicidad. Resumiendo un poco, creo que vuestra propuesta entonces es apostar por la eficiencia y por el gasto racional de los recursos que tenemos, que pasa por todo. Nos comentan antes la comida, pero igual, esto de tirar la comida que hacemos en Europa también y en los países desarrollados es una verdadera pena, ¿no? Habiendo tanta hambre en el mundo, ¿no? En resumen, la eficiencia energética podríamos decir que es reducir los consumos energéticos, pero siempre manteniendo el nivel de vida que tenemos. No reducir nuestra calidad de vida. Y también entiendo que vosotros, por vuestra experiencia, nos podéis asegurar que yendo a fábricas, yendo a empresas, yendo a domicilios, vuestra experiencia es que haciendo pequeñas cosas se pueden conseguir grandes ahorros de eficiencia, ¿no? Vamos, en la mayoría. Pocos son, y tengo algún ejemplo, pero bueno, que esté todo tan fantástico que nuestra presencia no sirva para nada. Tuvimos un ejemplo y después de buscar dijimos, yo no me voy de aquí hasta que no encuentre una mejora. Y conseguimos nada, muy poquito, un 5% de mejora. Pero porque estaban impresionantes, enhorabuena, y entonces estaban encantados porque les dijimos que estaban muy bien, con todos los equipos en muy buen estado y muy avanzado, pero es muy raro. Muy bien, pues si os parece pasamos a publicidad y volvemos en unos minutos. Decisión Radio, la radio sin complejos.
¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet, porque tú ya has decidido. pzt.es. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de iLive le eliminan en un momento. Contra el mal aliento, iLive. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español. Y 100% natural. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional. Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia. Escúchanos en Madrid en el 102.1. Javier, María, en vuestra experiencia como especialistas en implantar medidas para lograr eficiencia energética, ¿nos podéis hablar con más detalle en qué pueden consistir estas medidas, en qué ámbitos y qué beneficios se pueden obtener? Bueno, lo primero que debemos hacer es conocer en qué situación se encuentran las instalaciones sobre las que queremos mejorar. Centrémonos en una industria o centrémonos en un edificio, ya sea un hospital, ya sea un edificio de oficinas. Lo primero que debemos hacer es una auditoría energética en condiciones y una auditoría energética de calidad. Y utilizo este término de calidad y de condiciones porque actualmente nos encontramos con auditorías energéticas realizadas que son de estas que vamos de meter en el cajón sin mucha validez. Para hacer una buena auditoría energética tienen que ir técnicos cualificados, se tienen que utilizar equipos adecuados, analizadores de redes, cámaras termográficas, equipos que te den una precisión de las medidas que estás tomando. Porque si queremos hacer una auditoría energética que valga para algo, al final tienes que realizar un informe en el cual propongas una serie de medidas de ahorro y eficiencia y esas medidas tienen que estar cuantificadas. Tienes que decir, oye, si cambiamos esta caldera o si cambiamos esta climatización o si cambiamos estas ventanas, se va a ahorrar tanto dinero, se va a ahorrar tanta energía, perdón. Y ahorrando tanta energía vamos a ahorrar tanto dinero. Entonces, pero esto en algunas ocasiones va a tener un coste de inversión. Oye, cambiar esta caldera va a costar tanto, pero esta inversión se va a recuperar en tanto tiempo. Eso es una auditoría energética bien hecha. Entonces, nosotros proponemos como primera herramienta de la eficiencia energética la auditoría de calidad para empezar a trabajar. Y a partir de ese momento, luego ya hay distintas herramientas como pueden ser la monitorización de los consumos, que nos puede ayudar a ver de una forma más clasificada, más segmentada dónde se están produciendo esos consumos y que nos pueda servir para intuir, para programar alertas, avisos de cuándo se están produciendo, de dónde se producen ineficiencias o oportunidades de mejora. Una vez hayamos hecho eso, el siguiente paso sería la implantación de un sistema de gestión energético. Es decir, tenemos procedimientos, no basta con hacer una auditoría energética en la cual digas, oye, mira, esta es mi situación, ¡jo, qué bien! Así es como estoy. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcarnos unos objetivos, unas metas a conseguir en los próximos años, 2, 3, 4 años. Para esto, la implantación de un sistema de gestión de la energía es la herramienta que entendemos adecuada para conseguirlo. Con todo eso, ya estaremos entrando en lo que es consecución de ahorros energéticos. Y luego, en una segunda fase, hablaremos de, ojo, además de energía, estamos ahorrando emisiones a la atmósfera.
Ujú. Cuando haces una auditoría, lo primero que miras es cómo se encuentra el centro, ¿no? Si hablamos en terciario, pues dices, bueno, pues cómo están las instalaciones, bien. Equipos o aislamiento, distribución, bien. Pero yo diría que hay tres partes. Una, el equipamiento o la instalación, me da igual que sea la envolvente, lo entiendo como equipamiento, elementos consumidores de energía. Otro, el uso. Yo puedo tener un Ferrari, pero como se lo dé a mi hija de 18 años con el carnet recién sacado, pobre Ferrari, ¿no? Ujú. Entonces, el uso que se dé a esa máquina es importantísimo, que esté bien programada, que se utilice bien. Y otra pata fundamental es el mantenimiento. Si tengo ese Ferrari, pero no le cambio el aceite, tampoco avanzo, no mejoro. Entonces, cuando hacemos esa auditoría, depende del alcance de la auditoría. Hay gente que solamente quiere un primer reconocimiento y tal. Hay gente que nos pide con profundidad. Entonces, como decía Javier, pues tenemos que ver, por una parte, cuáles son esas pérdidas energéticas donde se producen y qué alternativas hay para mejorarlas. Segundo, ver cómo se está utilizando el equipo y la energía, entre otras cosas. No sé si os acordáis, porque hubo unos planes de gestión de la demanda que se organizaron hace muchos años, ya en el 87, 89, y lo que se hacía era enseñar a no solapar todos los consumos a la vez para hacer una mejor gestión de los consumos energéticos, pero además es cómo utilizar los distintos equipos para que haya unas curvas de encendido, de funcionamiento más adecuado a las necesidades, que no haya sobrecalentamientos, que haya un mantenimiento de limpieza de filtros y demás que no perjudiquen a su uso normal y que el mantenimiento sea, en la medida de lo posible, preventivo. Como estaba comentando Javier, para poder ver o adivinar esto, pues es bueno que tengas un sistema de gestión. Es bueno que además ese sistema de gestión que te facilite, te diga dónde están los consumos, dónde se están produciendo las deficiencias, cuáles son el mantenimiento. Normalmente siempre el mantenimiento está previsto para que no tenga fallos. Y nosotros siempre metemos una pestañita que dices, y para que no se vaya de su punto dulce, para que esté consumiendo en su punto adecuado. Como comentábamos antes, ¿cuál es esa temperatura idónea? En muchas industrias nos hemos encontrado, recuerdo una que fue muy curiosa porque estaba todo muy procedimentado con un sistema de calidad fantástico, pero el que llevaba el horno, cuando le salía mal la palanquilla, decía, puf, están saliendo mal, hay mucho retoque, voy a subirlo 2 grados, que es que está habiendo fallos. Voy a subir 2 grados, que está habiendo fallos. Y al final se desajusta, es lógico. Entonces hay que retomar y decir, el problema no está en los grados, el problema está en el aislamiento o en el sensor de temperatura. En este caso no, estaba peor porque era en la cinta transportadora que la lámina de goma se había deteriorado hasta tal calibre que el proceso de enfriamiento no era tal porque se estaban sobrecalentando los rodamientos. Bueno, era una casualidad. Si te entiendo bien, entonces estás entrando en temas de optimización. Sí. Y análisis históricos. ¿Estáis empezando a trabajar en eso? Siempre. Análisis de datos. Nosotros, el Big Data que está tan de moda, lo hemos utilizado siempre. Ten en cuenta que nosotros ponemos equipos de medida y medimos, a lo mejor ponemos 5 o 6 equipos de medida midiendo a la vez y hacemos las mediciones con lecturas cuarto horarias cada 15 minutos. En algún caso específico ponemos periodos más cortos y a lo mejor los tenemos midiendo una semana. Esto te vuelca una cantidad de información tremenda. Y los cruzamos con las lecturas de contador que nos puedan dar. Nuevamente son accesibles y entonces hacemos cruce para ver dónde hay mermas, dónde hay pérdidas y poder asegurar el procedimiento. O sea, también nos pasa cuando vas calculando el análisis de ciclo de vida de un producto y quieres saber exactamente cuál es el consumo energético de un producto, pues entonces tienes que ir desglosando, desgranando todos los consumos de todas las máquinas, todo lo que afecta a un aire comprimido a cada equipo o un vapor, qué es lo que aporta cada equipo a cada máquina, ¿no? Y vas sacando los datos, con lo cual siempre trabajas con un volumen de datos muy, muy grande. Al hilo de lo que ha dicho ahora María, refiriéndose a la utilización del Big Data para mejorar el tema de la eficiencia, quería preguntaros, ¿y en qué medida, no sé si se está utilizando ya, no soy capaz de decirlo, y en qué medida la utilización de la inteligencia artificial podría ayudar a mejorar los estándares de eficiencia? Muchísimo, muchísimo. Además, a ver, hay algunos sistemas, no muchos, pero hay muchos sistemas que van aprendiendo ellos y entonces se van reeducando, ¿no? Pero
eso requiere mucho tiempo y muchos ajustes. Entonces, hay algunas industrias que lo tienen, que es maravilloso verlo. Nosotros no somos expertos al respecto, sino que nosotros lo que hacemos es evaluar la situación y determinar, ¿sería conveniente en este punto a lo mejor evaluar porque se desajusta este parámetro? Entonces ellos ya pueden incorporarlo. Hasta ese punto nosotros llegamos a decir, en este punto sería interesante estudiarlo. Sí que trabajamos en toda la gestión de datos, por ejemplo, siempre que puedas tener medición y lectura de las temperaturas, incluso de cojinetes, todos sabemos que un incremento de temperatura progresivo está debido a una deficiencia. Entonces, pues en el momento en que tienes todo eso registrado, pones una alarma, en cuanto supera una diferencia de temperatura respecto al estándar, pues entonces salta la alarma y se detecta. Vale. Se puede hacer control, hemos hecho muchas recomendaciones y estamos desarrollando, de hecho, ahora unas muy específicas de control, de forma que sabemos, estudiamos cómo va un proceso, sabemos los que son los parámetros de calidad y según estas condiciones lo que vamos diciendo es, en el momento en que este KPI suba de este parámetro, entonces tiene que actuar haciendo esto. Yo a esto no le llamo tanto inteligencia artificial como un proceso de monitorización y control de procesos, pero tiene una cierta inteligencia detrás que tienes que gestionar para saber qué es lo que tienes que accionar para poder volver al punto Muy interesante. dulce de trabajo que llamo yo. Muy interesante. ¿Qué tipo de certificaciones? Al final, el cliente normalmente lo que obtiene es una certificación, ¿no? Después de pasar por todos estos tipos de análisis, ¿no? De analítica. ¿Qué tipo de certificaciones? Si hablamos de edificación, lo que lleva implantado en España desde el 2007 es el certificado energético. Es ese etiquetado energético que compramos, que se hizo una campaña muy buena cuando salió en electrodomésticos y todos lo entendimos bien. El etiquetado del verde, amarillo, rojo, tal, bueno, pues lo entendimos y ya sabemos, fue tal éxito que del etiquetado que salió en su momento, que tuvimos que desarrollar, se ha tenido que cambiar la escala porque la hemos superado con creces. Pues esto mismo en los edificios. Entonces, es curioso porque cuando nos vamos a gastar 400 euros en una, bueno, me estoy inventando el precio, pero bueno, en una super nevera, congelador y tal, sí que miramos y nos interesa comprar la etiqueta energética mejor, pero cuando nos compramos una vivienda, que estamos hablando de muchos miles de euros más, no lo miramos. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña llamada de atención a las administraciones, porque es obligatorio hacer un certificado energético para vender o para alquilar una vivienda, pero se está inspeccionando muy poco, prácticamente nada, la calidad de estos certificados energéticos. Entonces te encuentras en sitios donde te venden un certificado energético por 50 euros y un certificado energético implica que un arquitecto o un ingeniero especializado en este tema acuda a una vivienda o a un edificio, tome medidas, una auditoría, levante medidas, trabaje sobre el programa y dé la certificación. Y esto no puede costar 50 euros. Entonces, cuando está costando 50 euros, algo se está haciendo mal. Y la administración no está vigilando estos temas. Yo, si me lo permitís, quería añadir mi experiencia, ¿no? Es algo que debato con mucha frecuencia en los colegios, ya sea de arquitectos o ya sea de aparejadores, que son tal. Y todos decían, no, tal, el certificado de eficiencia energética, la calificación A, B, C, D, tal. Y digo, no os engañéis. En la generalidad, la gente no sabe ni que existe, ni qué significa, ni se lo cree. Es decir, el que lo da, que no son muchos, yo tengo la experiencia personal de haber alquilado una vivienda, por supuesto pedí el certificado energético, por supuesto le pedí de 50 euros, vamos, no fue de 50 euros, fue algo más porque era un trámite que quería cumplir, pero cuando se lo dije a mis arrendatarios de que lo firmásemos, ¿esto qué es? Y viven arrendados en otras viviendas, no sé, 20 años, ¿no? Con lo cual, es lamentable, ¿no? Porque yo sí que creo que igual que siempre decimos que hay muy poquita formación financiera en la sociedad española, pues en este tema, que ahora tenemos que estar todos especialmente sensibilizados, ¿no? Del ahorro energético, saber que la vivienda que compras tiene un certificado A, B, C o lo tiene G, es determinante, ¿no? Y sobre todo, a los promotores
también que eso le sirva como una Sí, valoración. sí. Cobro más, pero oye, lo que te vas a ahorrar. Yo creo que mejor que las auditorías está, siempre lo digo, ¿no? Yo creo que al final lo que está ocurriendo siempre con este tema de auditorías, el ITV, lo sabemos todos, al final ha terminado, bueno, pasando lo que pasa en los ITVs, ¿no? Ves coche que pasa en el ITV y al día siguiente se les cae la transmisión. Sí, porque las ITV se pueden pasar de muchas formas, todos lo ¿Ah, sí? sabemos. Sí, Ay, yo no pues, sabía eso. perfectamente, sí. Sí. Existe mucha bueno, viste lo que pasó en Barcelona, ¿no? Además con las concesiones. Es un sistema para que los satélites de la administración ganen dinero. En este caso hay mucha gente, satélite también, de este tipo de normativas que hace eso que dices tú, hace los certificados energéticos y al final no sirven para nada, ¿no? Yo creo más firmemente que lo que tienen que hacer los arquitectos y los aparejadores, sobre todo los que se encargan de la revisión de las obras, es que las obras se construyan bien, Bueno, cosa que no pasa, ¿vale? Y que no haya puntos de ruptura, paredes frías, que el aislamiento que se pone sea el correcto, porque cuando una casa está bien construida, pues ya está. Es como lo de los coches. Los aviones tienen un cartón de ciclo de vida donde hay que poner todo lo que les ocurre y está inventado desde hace millones de años. Si funciona bien, los aviones no se caen, ¿no? No se suelen caer. No sé por qué los coches tienen que pasar un ITV y en cambio no se les obliga a tener un cartón de revisión por parte de los fabricantes, por parte de los talleres de mantenimiento, que ya están todos homologados y ya pueden Sí. ser otro tipo de talleres, no tienen que ser... Pero es que lo de meter gente entre medias que haga... No me estoy metiendo con vosotros, Sí, porque sí. vosotros estáis haciendo un negocio y si sois buenos lo vais a hacer y si sois malos no lo hacéis, ¿vale? Porque nadie... Pero ya cuando pones algo impositivo siempre ocurre lo mismo. Aparecen los satélites y entonces te cobran por todo. Bueno, no me voy a meter con los notarios, los registradores, etcétera, etcétera, pero que son lo mismo, son otros satélites de los procedimientos de la administración, ¿no? Sí, Y que cada vez se complican efectivamente. más y que cada vez nos cuestan más a todos los ciudadanos. Entonces te entiendo, tú cuando vas a alquilar una casa, pues al final que me hagan un certificado porque si no, no lo vendo, no la alquilo. Sí. Bueno, pero ¿por qué la casa está hecha una mierda? Claro. Que no hay un control. Se Sí, permite pero- cualquier cosa. Tengo que decir que me Y dieron si la está calificación. cualquier cosa, pues habrá Que me pasado... dieron la calificación G. Pero es que... Ya sabéis que yo estaba en una compañía que hacía viviendas y yo sabía que la calificación era aproximadamente la E. Sí, ¿no? pero no discutí. no. Como era un papel, pues entregado, es que, a ver, el señor que firma se compromete, o sea, a tener la veracidad de la firma, o sea, durante 10 años ese certificado. Y si el certificado no es real, tú le puedes demandar y estaría obligado a pagarte 6.000 euros por falsedad documental. Entonces, cuidado, Sí, sí. pero si te dice que su etiquetado es mejor que el que es realmente, entonces la broma es más gorda, la demanda puede ser por 10.000 euros. Ujú. Entonces, si te da ese certificado falso, te va a poner una G para que no haya problemas. Pero el comprador, cuando es consciente de que puede estar pagando el doble o más por una casa con un etiquetado G frente a una casa con etiquetado D, y no estoy hablando de grandes maravillas, alaraques, sí. Cuando ves que tu vecino no está pagando apenas electricidad y que cuando sube el precio de la luz no le afecta en absoluto y no se tira los pelos a la cabeza, las manos a la cabeza, entonces es cuando dice, ahí va, a lo mejor lo tenía que haber valorado. Pero la diferencia es tremenda. Estábamos comentando antes que hay que empezar a construir con el objetivo de net cero, ¿no? Sí. De cero emisiones. En España, Passive House, Net Zero, las nuevas construcciones se están haciendo. Las grandes compañías lo están haciendo, lo tienen claro. Y la mayoría de ellas, cuando están vendiendo un edificio de oficinas y cuando quieren entrar, tienen claro que el coste de explotación de ese edificio de oficinas no tiene nada que ver si es cero emisiones que si es etiquetado G, por muy bonito y muy representativo que sea. Entonces, las grandes oficinas, grandes empresas ya lo tienen claro y están pidiendo no solo eso, sino además certificados, certificación LEED o BREEAM, que también denota un compromiso con la sostenibilidad. Pero parece que el particular le sobra más dinero. Sí, No lo decías mira. eso del net cero, o sea, los edificios de consumo de energía casi cero, que es como la traducción al español, y os comentábamos a micrófono cerrado que según la directiva de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, debía haber entrado en vigor a finales de 2018, 31 de diciembre de 2018, para los edificios públicos y el 31 de diciembre de 2020 para los edificios privados. Es verdad que efectivamente la pandemia, no sé qué, todo esto lo ha ido adelantando. ¿Creéis que va a entrar en vigor a medio plazo? ¿Estamos preparados? Yo lo dudo bastante. Sí te digo que
gracias a la administración, la mayoría de los concursos están saliendo para que todas las construcciones nuevas tengan un certificado energético A o B. Y todo lo que tiene, en todo aquello que participa la administración sí se está exigiendo. Pero estamos hablando de que la obligación del certificado energético del 2007 no se está terminando de cumplir, no se está exigiendo. Ha habido un nuevo Real Decreto, que es el 390, que exige una modificación del certificado energético que afecta a un mayor número de centros y edificios, y la propia administración no lo está cumpliendo, como para ponerse ahora a decir que todas las remodelaciones que se hagan tienen que ser de consumo casi nulo. Entiendo que no estamos suficientemente preparados como para conseguirlo. No porque falta de material, no por falta de conocimiento, digo porque requeriría mucha más inversión y mucho más exigencia o revisión o inspección por parte de, yo creo, que la administración. Pues olvídate, yo creo que Olvídate, la administración no tiene capacidad de ese tipo de inspecciones. Yo creo que deberían de ser un poquito más éticos, pues lo que te digo, todos los aparejadores, los arquitectos y los constructores, y no cometer errores que se cometen todos los días en la ejecución de las obras. Ahí tú lo sabes, Hombre. ¿qué ocurre? O sea, Bueno, esto del aparte certificado. que hay constructoras y constructoras. Hay constructoras de medio pelo que, bueno, son más económicas, pero cuando tienes que hacer una promoción, ¿verdad? Sí. Y eres promotor, pues contratas a una de medio pelo, que la de medio pelo tiene problemas. Luego resulta que los proyectos generalmente, además, suelen estar, no son de ejecución. Vosotros lo sabéis muy bien, que lo habréis vivido. Es muy raro encontrar un proyecto de ejecución, ni siquiera en industria. O sea, que ya en las casas, yo la verdad es que dejan mucho que desear. He visto casas, me acuerdo de una que me ha tocado directamente, que el arquitecto estuvo resolviendo la escalera en el último minuto. No la pudo resolver. Ah, ¿no? No, Pues qué no, complicado. hay una zona en que te caes y te matas. La gente mayor se cae y se mata. Estaba sin resolver. ¿Por qué? Pues bueno, se hizo un proyecto muy bonito, evidentemente, para sacar la licencia, y luego había que hacer un proyecto de ejecución. El arquitecto que tenía que hacer el proyecto de ejecución pasa todos los días. No hizo un proyecto detallado. Los proyectos son detallados, pero a mí me ha pasado con clientes importantes de este país, porque la ingeniería no se paga. No, la ingeniería Tener en es- cuenta que hace años ya que la Claro. ingeniería solamente la han pagado la única industria que ha progresado realmente en hacer las cosas mejor y además conseguir mayores periodos de garantía, que es la industria del automóvil. ¿Y por qué? Pues porque la industria del automóvil se pagaba su propia ingeniería. Claro. Nosotros cuando hacíamos ingeniería, yo estaba en Initec, íbamos a nuestros chicos, no voy a decir la compañía, pero bueno, una de las petroleras españolas, también de la SEPI, pues decía, mira chicos, nosotros hemos bajado los costes de todo. Recipientes a presión, de tubería, piping. Dice, vosotros aquí subiendo los costes. Claro, nosotros éramos de la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, tenemos que subir, porque lo hacíamos todo con CAD en 3 dimensiones, cuando nuestra competencia lo hacía todo con un papel y una fotocopia. Bueno, había que hacerlo bien. Metimos CAD en 3 dimensiones los primeros, pero esto no lo entendía ingeniería de este cliente. No lo entendía. Lo que quería era bajar los costes de ingeniería también, pero no sabía que los costes de ingeniería que nosotros estábamos aumentando suponían que en operación podían reducir los costes de ciclo de vida de la planta un montón. No, es que es Bueno, una pues no nos diferencia. compraron el modelo en 3D, que además tenías todas las hojas de datos, es decir, tú cliqueabas, hacías tu visita Vamos, qué virtual maravilla. y tenías todas las hojas de datos de las válvulas, etcétera, para actualizarlas durante el ciclo de vida de la planta. Tardamos 7 años o 6 años para vendérselo a operación. Y se la vendimos a operación. Te estoy hablando de una gran refinería española que todos conocemos. Así Se es. vendió a operación. No se pudo vender, evidentemente, porque ingeniería era otro equipo. La gente de ingeniería de Madrid era otro equipo, lo que iban es a bajar costes. Pero me ha pasado con otra empresa de telecomunicaciones, un cliente mío muy bueno, los proyectos, bueno, salir a concurso, adjudicar el proyecto y resulta que había una bandeja que valía 2 millones y la habían presupuestado todos en no sé, 20.000 euros. Era una bandeja especial que era Tempest, que tenía que tener aislamiento electromagnético, muy cara, que estaba bien vendida porque la especificó, ¿verdad? El proyecto de ejecución estaba todo mal hecho. Ay, qué Yo horror, qué no seré, desesperación. Y luego, bueno, alguno de los adjudicatarios se fue del concurso, que se estaba adjudicado ya, y no volvió a trabajar ya con esta compañía. Pero dijo, yo no cojo esto porque me arruino. yo no seré quien Pero es que te hablo de una compañía que es que antes tenía ingeniería propia, los echó a todos, luego empezó a contratar ingenierías cada vez más baratas. Como se paga muy poco la hora de ingeniería, las buenas ingenierías españolas incluso tienen becarios, Sí. porque si no, no se pueden hacer proyectos de Nah, es que ejecución no te lo caros. pagan. Entonces el gran problema que hay aquí es el tema de ingeniería, lo de auditar luego, lo de pasar revisiones del gobierno, lo que quieras, está muy bien.
Pero lo que hay que hacer es primero bien los proyectos. Sí, yo os iba a decir que en Ya no sé. experiencia propia, y no seré yo quien ni quien defienda ni quien ataque a ninguna profesión, pero sí que os diré que es muy frecuente, claro, es una pesca que se muerde la cola. Probablemente los que hacen el encargo a los arquitectos, a los ingenieros, a los aparejadores, pues a lo mejor ajustan mucho los honorarios y no les deja mucho margen, pero yo conozco y hemos visto perfectamente como el arquitecto, que es el responsable y tal, normalmente en lugar de hacer él o contratar una ingeniería para que desarrolle el proyecto de instalaciones, se lo encarga directamente al instalador. Iba a decir algo parecido. Confiésame, ¿tú has cambiado lo que dicen en las casas, el calentador de tu casa? ¿Y a quién le has pedido que te asesore? Yo sí tengo, yo soy un caso Al que rarito viene- y tengo contratado un contrato de mantenimiento, de revisión y todo eso. Pero normalmente el señor que va a hacerte la inspección es el que es tu asesor para cambiar el calentador de tu casa. Que es un señor que tiene una formación fantástica en inspección y sabe mucho de calderas, de desmontarlas y montarlas, pero a lo mejor, solo a lo mejor, no conoce todo el catálogo de calderas que hay en el mercado. Y a lo mejor no conoce el grado de eficiencia o las ventanas. O sea, nosotros lo hacemos, todos nosotros. Y cuando queremos hacer una obra en casa, ¿cuánta gente la hace ellos mismos porque saben mucho y no contratan a un arquitecto? Y tiran muros de carga. Y esto lo sabemos. O sea, que quiere decir que en España me temo que esto nos ha pasado y nos pasa en particular, y como has contado, nos pasa en grandes empresas, que se siguen haciendo esas chapuzas. Pero para eso estamos los auditores, para ir diciendo, esto está muy bien, pero esto está mal. Para acabar, porque nos quedan 4 minutos, aparte de lo que queréis concluir, yo os lanzo la última pregunta. ¿Qué ayudas tenemos ahora? ¿Existen fondos Next Generation? ¿Estáis facilitando esto a vuestros clientes? Sí, los fondos están llegando, pero están llegando muy, muy lentitos y escasos. Sí que es cierto que en determinados campos, como por ejemplo son las energías renovables, para todo lo que es autoconsumo, aerotermia, para mejoras tipo cambio de ventanas, sí que están llegando, pero falta que llegue más al cliente final, que llegue más a grandes instalaciones, a las industrias, empresas. Ahí es donde está faltando un poco el calado. Se está llegando únicamente al reparto al ciudadano particular, por así decirlo. Falta el importante, el que llegue a las empresas, a las industrias. María. Yo creo que los fondos están. Hay que hacer un proyecto muy grande y dedicar muchísimo tiempo para conseguir unos fondos buenos. A ver, los hay y terminan llegando, pero hay que dedicar mucho tiempo, porque la administración exige mucho papeleo, mucho, y hay que dedicar a un equipo exclusivo a rellenar toda la documentación. Estamos haciendo un proyecto muy grande que no puedo mencionar porque no está terminado y no está presentado en público. Es un proyecto muy grande, muy bonito, que requiere mucha documentación, mucha especificación, muchísimo control para hacer todo el seguimiento, para que toda la documentación que hay que presentar se presente en tiempo y no te lo tiren para atrás, porque de repente hay un papel que lo presentas mal y se te cae todo el proyecto, que es una pena. Estamos hablando de proyectos de millones de euros. Entonces, llegan y a ver los hilos, pero hay que gestionarlos bien. Pues vosotros, que sois una firma especializada y que seguro sé que utilizáis aplicaciones informáticas sofisticadas de última generación y tal, os sorprenderá saber que el equipo de la administración que está gestionando los fondos Next Generation lo está haciendo con hojas Excel. Pues sí, la verdad, sorprende. Es como todo el mundo, pero si la hoja Excel es el mayor útil que se utiliza en este mundo por parte de las empresas, de los particulares para trabajar. Y además es el gran promotor de que al final todos tengamos nuestra hoja de Excel, que es diferente a la que tiene la del de enfrente. En las empresas, cada vez que te reúnes con alguien, uno saca una hoja de Excel, dice, esa no es la mía, yo tengo otra. Bueno, esto es el tema de la ciencia de datos, ¿no? Y el problema que decíamos antes de cómo gestionar la información, que es realmente un problema importante. ¿Algún comentario más para concluir? Me avisan que tenemos que... Yo por rematar, hemos hablado mucho de eficiencia energética, también teníamos que hablar un poquito de lo que es descarbonización y de la importancia de herramientas que tenemos ahora como la huella de carbono, el análisis de ciclo de vida, la declaración ambiental de producto. En todos esos aspectos también podemos trabajar mucho,
que conllevan indudablemente un ahorro de energía, pero sobre todo también conlleva un ahorro importante de materias primas, un ahorro importante en residuos. Entonces creo que es unos campos en los que ya se está avanzando mucho, se está legislando, pero hay que legislar más y sobre todo tanto las empresas como los ciudadanos tenemos que empezar a comprometernos más con estos temas. María, para concluir. Completamente de acuerdo. Hay una gran máquina que tiene que moverse, que es esa sostenibilidad que lleva contagiando a todas las empresas y que además en cuanto empieza una va arrastrando a las demás porque les va pidiendo, dame datos, que quiero saber si tú eres más sostenible que el otro. Entonces, esa huella de carbono que se está movilizando, ese análisis de ciclo de vida o estas memorias de sostenibilidad que ya nos han dado un toque para que esté con más detalle, yo creo que esto va a conseguir mover más a las empresas y poco a poco vamos a conseguir ser más sostenibles. Pues muchas gracias. Julián, ¿quieres concluir con algo? No, decir que me parece muy interesante y yo creo que todos los que estamos aquí, los que no estamos, pero los que trabajamos en este tipo de cosas, tenemos la obligación de intentar transmitir a la sociedad y concienciar a la sociedad de que esto es algo importante. Efectivamente, de nada vale que carezcamos y que esté carísima la energía que estamos consumiendo si la gente no tiene conciencia, lo que hemos dicho, ¿no? La temperatura en casa. O sea que muchísimas gracias. Muy bien, pues A muchísimas vosotros. gracias, Julián, María, Javier, por Muchas estar aquí en el programa. Gracias en nombre del programa y en nombre de la radio. Estáis invitados a volver cuando queráis. Has dicho antes que quedaban temas pendientes. Cuando queráis volvemos a hacer otro programa y muchísimas gracias por vuestra excelente contribución. Encantados y gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Nos Muchas quedamos con que gracias. poquitas cosas hacen grandes cosas al final, ¿no? Eso es. Sin lugar a dudas. Poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Muchas gracias.